Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras a nivel territorial, precisamente en el departamento del Quindío. Se trata de Natalia Pérez. Natalia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio para que podamos cada vez más tener unos puentes de información mucho más asertivos con nuestras comunidades rurales en el departamento. Hay un tema coyuntural, un tema que se está tratando mucho aquí en el departamento del Quindío y es precisamente el de las reservas campesinas, pero principalmente es importante que contextualicemos también a nuestra teleaudiencia sobre qué es una reserva campesina y también qué busca impulsar. Por supuesto, esto tiene, digamos, como varios aspectos ahí inmersos, que es el tema social y el tema también económico, incluso cultural. Sí, exactamente. Las zonas de reserva campesina son unos instrumentos de ordenamiento territorial que toman vida, no son nuevas, son desde 1994, digamos, estas ya están en nuestro país. De hecho, ya a nivel nacional tenemos 18, entonces no es una figura nueva. Sin embargo, comprendemos claramente que para el departamento, pues está a nivel, digamos, de entes territoriales y de la opinión pública, etcétera, pues sí es una figura que aún todavía no se conocía, de pronto no se comprendía, y esta pues es una perfecta oportunidad para que dialoguemos entre todos los actores claves en el departamento con respecto a lo que implica, sus alcances, sus propósitos, sus causas también, que es importante tenerlo en cuenta, de lo que es una zona de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina, que nacen, como lo estaba comentando, con la ley 160 en 1994, son unas figuras que inicialmente han venido teniendo un propósito muy concreto, que es el reconocimiento a nuestros campesinos y campesinas a nivel nacional de la garantía también de sus derechos. Pero ojo con lo siguiente, y es que por lo general veníamos pensando, y de hecho desde antes de la Constitución del 91, que los campesinos, pues el único tipo de relación que tenían con la tierra era específicamente la agraria, ¿no? Es decir, la forma de explotación de la tierra y ya. Resulta que a partir del momento en el que se va creando y van haciendo todo el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en nuestro país, con esa ley 160 de 1994, estas figuras toman una importancia muy clave porque son la respuesta a una cantidad de luchas que los campesinos y campesinas organizados en nuestro país han dado para poder obtener un reconocimiento que el Estado les debía, de hecho, hacía ya muchas décadas, sobre todo no exclusivamente en la mirada que podríamos tener de la simple relación agraria, sino que también implica pensarnos que el campesinado es un sujeto, que también es un sujeto de conservación, ¿cierto?, en esos territorios rurales de nuestro país, pero que a su vez tiene una relación también cultural, o sea, sociocultural con la tierra. Hay una cantidad de prácticas asociadas a la tierra que son prácticas específicamente culturales de todo tipo, que no veníamos, digamos, tampoco generando alguna figura de garantía de que pudiéramos como conservar y preservar este tipo de relaciones como tal. Una cosa es pensarnos simplemente en la relación de producción agrícola de la tierra, que igual también la puede hacer un microempresario o son, digamos, otras formas de trabajo, pero la mirada que las zonas de reserva campesina le da al reconocimiento del campesinado en todas estas distintas aristas, que son las políticas, las económicas, las culturales, las sociales, las ambientales, pues precisamente es entonces esta figura la que nos va a lograr, con otra cantidad de cosas más pues que desde hace 30 años han venido generando, pero que pues hoy el tema es específicamente este, el de las zonas de reserva campesina. Ahora, por lo general veníamos considerando que la conservación ambiental, ¿cierto?, de nuestros territorios son conservaciones que solamente se podrían dar en su momento porque a través de ciertos planes de manejo ambiental o figuras de conservación que genera el Ministerio de Ambiente a través de los planes de manejo ambiental que hacen, por ejemplo, unas corporaciones autónomas regionales, entonces podríamos establecer ciertas pautas de ordenamiento, es decir, el territorio como nos lo estamos pensando, para que podamos garantizar realmente y preservar toda esta cantidad de prácticas de todo tipo, pues como de múltiples determinantes de campesinos y campesinas en las zonas rurales. Una de ellas, pues que es muy importante, pues es la de conservación ambiental, y resulta que pues ellos también son autoridad en este sentido,
Además que sin conectan con la tierra sin también. deslegitimar que hay unas autoridades ambientales que son claves, pues como tenerlas en cuenta, ¿cierto? Desde el Ministerio de Ambiente, pero también es importante entender que culturalmente los campesinos y campesinas de nuestro país han desarrollado técnicas precisamente también de conservación. Y si hay todavía estructuras hídricas que se sostienen, si hay todavía páramos que se sostienen, si hay todavía nevados que se sostienen, es decir, ciertas zonas estratégicas, ecosistémicas de nuestro país todavía están allí, afortunadamente, pues es también gracias al campesinado colombiano. No es solamente las prácticas, digamos que a través de una política pública se generen desde los entes territoriales, sino que es también de la mano de muchas de esas prácticas ancestrales, tradicionales, que los campesinos y campesinas han venido desarrollando, porque hay unas técnicas allí. Las prácticas de medicina, digamos, también tradicional campesina, es importante tener en cuenta allí. Y otro elemento que es clave es todas las distintas formas y figuras, digamos, de sostenibilidad de las prácticas agroalimentarias que nosotros tenemos en nuestro país. Pues a quién se las debemos, pues a los campesinos y a las campesinas. Entonces, una zona de reserva campesina, pues básicamente, por, digamos que resumir en concreto ciertos elementos, ya no a 1994, porque eso es algo que le he reiterado en varias ocasiones, no solamente pues, en estos espacios a la prensa, sino también a las organizaciones, pero también a los entes territoriales, a los distintos líderes y lideresas de procesos en nuestro departamento, en las zonas rurales. Y una cosa es pensarnos en las zonas de reserva campesina en 1994, y claro, habían unas intenciones, habían unos propósitos a nivel nacional, había un contexto en nuestro país económico, político y de conflicto, y una cantidad de cosas que no es lo mismo pensarnos las ZRC, las zonas de reserva campesina, en el 2024. En el 2024, posterior a la firma del acuerdo de paz, cuando ya las zonas de reserva campesina están, digamos, asumiéndose en una ruta nueva, distinta, ¿por qué? Pues básicamente porque el acuerdo de paz es en su punto número 1, que es prácticamente pues, el ejercicio de implementación de la reforma rural integral, pues ya nos está trazando una ruta de ordenamiento territorial que es muy diferente. Y en esa ruta de ordenamiento territorial pues ya no están solamente las zonas de conflicto, está todo el país completo con sus 32 departamentos. Entonces es hoy, 2024, una zona de reserva campesina, no solamente tiene el propósito entonces de cumplimiento del acuerdo de paz, ¿cierto? En la medida en la que ya lo contextualizamos a hoy, sino que además entonces tenemos básicamente tres elementos supremamente concretos a tener en cuenta, y es, primero, en el 1994 no teníamos la modificación del articulado constitucional en donde se reconoce a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos. Ya se logró, ya está allí. Entonces la zona de reserva campesina es un determinante, de hecho, maravilloso, pues desde mi perspectiva, en términos de legitimar precisamente este paso que hemos dado como Estado. Entonces, eso uno. Dos, seguridad y soberanía alimentaria. ¿Por qué? En 1994 no estábamos atendiendo una cantidad de condiciones que, de hecho, hasta la pospandemia nos ha enseñado una cantidad de situaciones muy concretas, preocupantes sobre la relación ciudad-campo, la relación urbe-ruralidad, y sobre los cambios también sociodemográficos que se han generado en nuestros departamentos. En el Quindío ha sido muy fuertes los cambios. Entonces, el segundo, digamos, elemento que es importante tener en cuenta es por qué en el Quindío no es importante para el 100% de la población, sean líderes o no líderes de procesos, es decir, para todos los habitantes de nuestro departamento, pues preguntarnos si este instrumento no es el instrumento perfecto para poder resolver una cantidad de situaciones de entrada de inseguridad alimentaria. Estamos ya en los indicadores de departamentos que tienen unas alertas por inseguridad alimentaria, y por qué no también de soberanía alimentaria. Y termino con la tercera. En el 94 no nos preguntábamos por cambio climático, por calentamiento global y por una cantidad de situaciones ambientales que nos hacen además hoy pensarnos esa cordillera de una manera muy distinta, pero demasiado diferente. La cordillera es una zona estratégica en términos ecosistémicos. Literal, pues si no cuidamos eso, pues nos quedamos sin agua. Entonces son esos tres elementos. El primero es más del reconocimiento del sujeto, del campesino como sujeto de derechos. El segundo es en términos más ya de seguridad y soberanía alimentaria. Y el tercero es
el campesinado es sujeto también de conservación de nuestra cordillera. Bueno, y después de contar también con este contexto, es muy importante que hablemos sobre el proceso que se inicia precisamente por solicitud de muchos campesinos también del departamento del Quindío y por supuesto pues que de alguna forma presentan ante la Agencia Nacional de Tierras la necesidad de que se consolide una reserva campesina. ¿Cómo es esto? Hasta el momento pues lo que hicieron fue aceptar la solicitud. Pero de ahí en adelante, ¿qué es lo que sigue? También de alguna forma hemos evidenciado que se ha generado como una polémica, especialmente entre algunos alcaldes que tal vez no están muy de acuerdo. Se trata de 6 municipios en los que se consolidaría precisamente la reserva campesina. Estamos hablando del 50% del territorio quindiano. Bueno, ¿cómo funciona esto? Y esto ya es, digamos, un poco más técnico el asunto sobre el procedimiento. ¿Quiénes pueden solicitar una zona de reserva campesina? Lo pudo haber hecho un ente territorial, lo pudo haber hecho uno de los consejos municipales de desarrollo rural, lo pudo haber hecho una organización campesina, lo pudo haber hecho, no sé, varias juntas de acción comunal. Pero esta vez lo hace una organización campesina precisamente. Entonces sí, pero entonces para comprender un poco que no solamente los campesinos organizados pueden hacerlo, o sea, la norma indica que de hecho un alcalde pudo haber hecho la solicitud, ¿sí? Entonces, en este caso en el departamento del Quindío, ¿cómo funcionó? De 6 municipios, que son los 6 municipios cordilleranos del departamento, hay líderes y lideresas de procesos muy antiguos ya, ¿cierto? Y de reconocimiento de nuestro departamento en esos municipios, de campesinos y campesinas, procesos en donde uno perfectamente podría yo decirte que acá no es que nació la idea de zona de reserva campesina hace 5 meses y entonces se les ocurrió y no. Resulta que hay liderazgos y hay procesos de campesinos y campesinas con sus organizaciones, con sus colectivos, con sus estructuras, digamos, ¿cierto? Que perfectamente pueden ya llevar hasta más de 20 años, ¿cierto?, haciendo un ejercicio de consolidación de lo que implica, digamos, poder generarse este tipo de figuras en un departamento como el Quindío. Entonces, ¿es nuevo para nuestro departamento que ya tengamos la solicitud? Sí, claro, eso es nuevo. Ahora, ¿es nuevo que nuestros campesinos en el departamento del Quindío se estén pensando esta figura? No, eso no es nuevo, es decir, esto ya lleva, digamos, un buen tiempo considerándose, estudiándose, entonces esto es importante también hacer esa claridad. Segundo, ¿cuáles son las etapas de un proceso de constitución de una zona de reserva campesina? Primero que todo, sí, claramente el proceso de constitución se hace ante la Agencia Nacional de Tierras, única y exclusivamente, es con ANT, digamos, que se hace el proceso, y el procedimiento es bien largo, pero yo acostumbro, digamos, a resumirlo en 3 etapas muy concretas. Solicitud, delimitación, constitución. ¿En qué etapa está el proceso en este momento? En la primera, en la que se hace, digamos, la solicitud. ¿Qué es lo que sucede con la solicitud? De hecho, esta es la tercera solicitud que hay en el departamento del Quindío desde que yo estoy coordinando la unidad de gestión territorial acá en el departamento en abril del año pasado. Lo que pasa es que cuando unas organizaciones o bueno, quien sea va a hacer la solicitud, debe cumplir con unos requisitos que ANT tiene. Entonces las otras 2 pues no continuaron su proceso porque pues no habían cumplido en el documento técnicamente con esos requerimientos y por eso digamos que se quedó allí el proceso. Esta solicitud sí cumplió con los requisitos que requiere, digamos, y que ANT ya tiene estipulado que se genere. Y entonces por eso la respuesta a ANT es, listo, los requisitos están bien, ¿cierto? Y entonces se genera un acto administrativo que uno fácilmente lo llama un auto de inicio del procedimiento de constitución, pero entonces ojo con eso. Y sí, es un acto administrativo que ya está firmado por la Agencia Nacional de Tierras. Y posteriormente entra la socialización precisamente con las autoridades competentes. Entonces, ¿qué sucede? Una de las complejidades de desinformación y de desconocimiento, pues también normal, natural y genuino, digamos, también en un departamento en donde esto todavía no se conocía. Exactamente. Lo que sucedió fue que pues digamos que se había malinterpretado que ese acto administrativo lo que nos estaba indicando era que la zona de reserva campesina ya estaba aprobada y que eso ya estaba constituido. Y por eso digamos que se genera pues esta cantidad como de inconformidades. Sin embargo, ojo con lo siguiente, vuelvo y repito, el acto administrativo es el documento que nos está diciendo empezó el proceso. Aceptamos ya la solicitud, vamos a arrancar
Y de ahí entonces en adelante, ¿qué sucede hasta el momento en el que se define finalmente ya la delimitación de lo que de aquí en adelante vamos a llamar el polígono, que va a ser como una de las palabritas más comunes en este tipo de contextos de aquí a que se haga la Constitución? ¿Qué es el famoso polígono? La delimitación del polígono es la zona que se requiere delimitar para poder cumplir con los propósitos de una zona de reserva campesina. ¿Cuánto debe medir el polígono de acuerdo a la norma? ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo y eso de dónde se saca? Pues resulta que la norma no nos habla de un mínimo o máximo de área de extensión. ¿Por qué? Porque claramente es lo que menos importa realmente. Lo que importa es que el polígono garantice estratégicamente figuras de ordenamiento territorial para la conservación ecosistémica de, digamos, esos elementos que son importantes en ese territorio. Y por eso Un señalan ejemplo, como la parte cordillerana precisamente, por sus características. entonces, uno de los criterios que son claves y que además de hecho se expone muy bien también, digamos, ahí en la solicitud, es que resulta que nuestra zona cordillerana pues es la zona de ley segunda de reserva forestal en nuestro departamento. Prácticamente la mitad de nuestro departamento es zona de reserva forestal. Que lo que pasa es que ahí hay unas categorías, ¿cierto?, en las que nos van indicando en 3 categorías distintas el Ministerio de Ambiente qué tipo de actividades se pueden hacer. Entonces, claro, esto se armoniza con los esquemas de ordenamiento territorial, con el plan de desarrollo, y es en donde se indica, entonces, pues también de acuerdo a esas condiciones, de qué tamaño es una unidad agrícola familiar, mínimo, máximo, pero además también se indican el tipo de actividades humanas que se pueden hacer allí, qué tanto puede medir la altura de una vivienda, es decir, los conceptos de uso que luego utilizan las alcaldías. Entonces, claro, precisamente porque es la zona de reserva forestal de nuestro departamento, pues es uno de los criterios principales para entender que allí, entonces, una zona de reserva campesina es supremamente importante. ¿Qué tipo de elementos, digamos, hay que considerar acá? Pues primero el agua, o sea, sabemos que además está también el páramo del Chili en la zona sur de la cordillera, y toda la figura, digamos, uno por lo general, digamos que hace o tiene la idea de que la figura del páramo del Chili es como ahí, como entre Génova y Pijao y ya. Pero resulta que toda la zona de lo que uno llama también como la zona de amortiguación, de toda la conectividad que hay allí, ecosistémica, pues de hecho cobija muchísimos más los municipios, no es simplemente el punto en donde la gente turistea para ir a ver los frailejones, sino que eso es un complejo muchísimo más amplio que en términos ambientales pues conecta todo el corredor, además hasta el parque, hasta el Nevado prácticamente. Ustedes saben que además el agua del departamento del Quindío está 100%. Y eso es una de las cosas que de hecho también más preocupan, ¿cierto? En el devenir del cambio climático y todo esto está 100% dependiendo de esas montañas. Entonces es importante reconocer que es precisamente esta una de las razones por las cuales se genera el polígono allí en esa zona. Esa delimitación del polígono, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hay unos seres humanos organizados en distintas figuras. Hay gente que tiene sus empresas agroindustriales, hay personas que tienen sus empresas de un renglón importante de la economía de nuestro departamento ahora, que es el turismo, pero también hay particulares, hay personas naturales que son propietarios privados, pero también hay organizaciones campesinas que tienen también sus prácticas allí, pero además de esto hay resguardos indígenas, hay consejos comunitarios afro, que son figuras de titulación colectiva para las comunidades afrocolombianas. Entonces hay muchas más otras figuras de territorialidad que en ningún momento una zona de reserva campesina ni las va a desconocer, ni las va a deslegitimar, ni los va a desplazar, ni va a hacer una toma, pues. Mejor dicho, no es esa la intención, No, claramente. en ese sentido sí me gustaría como que pusiéramos a nuestra teleaudiencia como a imaginar, ¿cierto? Si se consolida una reserva campesina, ¿qué cambios habría? O sea, ¿cómo sería de alguna forma como ese ideal pues que ustedes proyectarían allí? Bueno, la proyección del alcance va a depender todo el tiempo del polígono. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay ejercicios de solicitud de polígonos en distintas partes del país en donde de pronto resultado del ejercicio del comité de impulso en donde digamos hay unas relaciones interinstitucionales que son claves allí, resultado de la audiencia pública que hace parte del procedimiento. O sea, hay muchas instancias de diálogo y concertación con todos y puede resultar, como ha pasado también con otros casos que tenemos,
que, por ejemplo, el polígono se modifique y que quede de una manera diferente. Entonces, no podríamos ya de entrada decir que entonces los resultados son X o Y cuando todavía no hemos llegado a la etapa en la que queda delimitado al 100% y ya, mejor dicho, definitivo el polígono. Sin embargo, ojo con lo siguiente. Cuando se hacen este tipo de instrumentos de ordenamiento territorial, yo de hecho se lo he dicho a varios entes territoriales, que no hay mejor momento que haberlo logrado hacer en este momento. ¿Por qué? Porque es que acabamos de empezar planes de desarrollo y sabemos perfectamente que todas las alcaldías están en la etapa de actualización de los esquemas de ordenamiento territorial. Es decir, mejor momento no puede haber. O sea, digamos que coinciden todas las coyunturas para que se hagan muy bien las cosas. Porque la armonización entre los distintos esquemas, instrumentos, figuras, de ordenamiento territorial de todo orden, de zonificación de riesgo, de asuntos ambientales, de usos de suelo en términos generales, de las vocaciones, digamos, que puedan tener los distintos pisos térmicos que nos van definiendo también qué tipo de cosas podemos producir y qué no se puede producir. La lectura que puede tener el territorio con respecto, voy a poner un ejemplo, explotación minera, por ejemplo, ¿sí? Las distintas prácticas que pueden estar asociadas a las, digamos, pequeñas centrales hidroeléctricas, a las distintas formas en las que también hay renglones de economía que son importantes, que además también se han convertido en un renglón de economía para los campesinos, que es el turismo. Porque ojo con lo siguiente, y alguien me lo preguntaba en su momento también en el CONSEA, entonces esto, si solamente es para producir, entonces desaparece totalmente el turismo. Por Dios, no. De hecho, digamos que si nos comparamos con muchas partes del país, otra de las oportunidades gigantes que tenemos en este momento es que resulta que ya somos PCC, somos Paisaje Cultural Cafetero. Y es el paisaje cultural cafetero el que precisamente ya, además con el reconocimiento de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, etcétera, ya nos dijo en algún momento, es que esta zona es de campesinos, es que esta zona tiene unas prácticas asociadas, digamos, a unas formas muy especiales y únicas en el mundo de producir ese paisaje que nosotros tenemos, que no es solamente el café, sino también todos los productos asociados al café. Y de allí, entonces, se ha generado pues un renglón importante que es el turismo, y hay muchos campesinos de nuestro departamento que no son las grandes empresas de turismo, sino que son pequeños productores que también hacen ejercicios de economía. Incluso acá existe la ruta del cacao, la ruta del café. No va en contra del turismo, pero por ningún lado, ni de cualquier otra forma, no sé, voy a decir algo, se han generado aquí unas apuestas de clústeres económicos o de alianzas empresariales, o es más, nuestro actual gobierno del cambio le ha hecho una apuesta gigante desde el Plan de Desarrollo Nacional, precisamente de hecho a la transformación, a que el campesinado llegue a un lugar distinto, que no es simplemente la producción, digamos, de pan coger y de la seguridad alimentaria única exclusivamente de su unidad agrícola familiar, sino que por el contrario ya estamos viendo zonas del país en donde son los campesinos organizados los que están impulsando agroindustria también, la transformación de sus productos, empezar a tener marca propia, entonces, beneficios hay un montón en términos todo económicos, sociales y demás, y voy a mencionar entonces aquí en resumen varias cosas. Primero, es el momento para que se escuche a las campesinas y a los campesinos del departamento para decir, esta es mi voz y esta es mi forma de pensarme el territorio, y jamás eso tiene que ir en contravía de nuestros esquemas de ordenamiento, de nuestros planes de desarrollo. Nadie está diciendo que tenga una cosa que reemplazar la otra. Por el contrario, se llaman procesos de armonización. Es más, creo que el departamento del Quindío en ese sentido se puede convertir en un piloto súper interesante del famoso y tan complejo llamado posconflicto. ¿Por qué? Porque toda la cantidad de actores que estamos en este momento en el departamento son precisamente los actores del posconflicto. Voy a hacer ahí un paréntesis, y es precisamente, pues acabas de tocar un tema que está muy relacionado también con la paz, y es que también pues llamaban un poco la atención con el tema de que esas reservas campesinas se hacían precisamente en zonas de conflicto, y también decían que, por ejemplo, en el Quindío no había conflicto, pero también desde la Comisión de la Verdad, de hecho, han indicado que hay una problemática en el departamento, y es que hay un negacionismo histórico de que hubo o no conflicto armado aquí. Y precisamente muchas veces por parte de las autoridades, que eso también pues de alguna forma
convierte en algo más complejo el tema de trabajar por la paz o también por el posconflicto. Exactamente. Definitivamente estamos en un momento, es que ya vamos para 9 años prácticamente del acuerdo de paz. Y ojo con lo siguiente, la paz no se hace solamente entre quienes estaban en esa tipología de conflicto. O sea, lo primero que hay que entender es que además nuestro país está inmerso en muchas dinámicas de distintos repertorios de violencia que han configurado formas distintas del conflicto, y la migración que ha generado el conflicto entonces ha reconfigurado y resignificado una cantidad de territorios, y esos territorios pues no siempre van a ser los llamados PEDETs, no siempre son las famosas, digamos, como los imaginarios que tenemos de eso es una zona de conflicto porque es una zona roja, porque es en donde estaba la guerrilla, porque es en donde hoy está la presencia del ELN, porque hoy no. La paz se construye precisamente es con todos los actores. Si vamos y revisamos las estadísticas de víctimas del conflicto del departamento del Quindío, es muy alta, ¿cierto? Frente a la realidad de que muchas de las distintos repertorios de violencia de los cuales ellos, digamos, reportan ante unidad de víctimas que fueron generadores entonces de su victimización, como por ejemplo el desplazamiento forzado, son precisamente de muchos otros lugares del país y otros que sí son de nuestro departamento, y eso hay que reconocerlo. Aquí también se ha vivido el conflicto. No solamente receptores de víctimas. No solamente es eso, se vive el conflicto, se ha vivido el conflicto, y es importante también de cara además a la responsabilidad sobre la verdad de la historia de nuestro departamento, pues que entonces en corresponsabilidad precisamente a seguir construyendo la paz, a seguir construyendo un tejido social entre tantas diversidades que tenemos en este momento, pues una apuesta por unas formas distintas de ordenamiento territorial me parece claramente que son más una oportunidad que un problema. O sea, este no es un problema, esta es una oportunidad gigante. Entonces estamos en el marco de los asuntos del acuerdo de paz, que es clave tenerlo en cuenta, y el departamento podría ser, por su tamaño, por su configuración sociodemográfica, un escenario perfecto para poder mostrarle al país cómo podemos entonces todos convivir precisamente en paz, en donde podamos garantizar derechos en todas las diversidades de derechos que hay por la diversidad de poblaciones que tenemos, y entonces asimismo pues generar un piloto que sería supremamente importante. Y lo otro es lo siguiente: es un departamento en el cual se han reducido sustancialmente también esas formas específicas de relacionamiento del campesinado con la tierra. Es un departamento con una deserción en el campo que es preocupante, es un departamento en donde los jóvenes no, su primera intención no es la de quedarse en el campo, el relevo generacional es complejo. Entonces también este es un llamado pues a que hoy 2024 pues nos pensemos cómo podemos aprovechar la zona de reserva campesina precisamente para potencializar las garantías de conservación, y de pronto no de conservación, pero sí más bien de mantener con una vida digna a los campesinos y a las campesinas. Natalia, y por último, ¿qué es lo que sigue en este proceso y cuáles son como los desafíos? Pero por supuesto ya hemos hablado también de las oportunidades, pero pues resaltar también eso. Importante, y aquí digamos que recalco la búsqueda de una apertura desde los distintos sectores y actores claves de nuestro departamento a la escucha y al diálogo. Esto no es solamente escuchar a ANT, esto es escuchar a los solicitantes en los distintos espacios. Entonces se aperturarán muchos espacios de diálogo. Digamos que en el procedimiento es clave el tema de la audiencia pública, pero mucho antes de eso los espacios de el Sistema Nacional de Reforma Agraria, como el CONSEA de nivel departamental, el Comité Departamental de Reforma Agraria, los consejos municipales de desarrollo rural, los comités municipales de reforma agraria, y además de eso los distintos diálogos que se puedan generar en las juntas de acción comunal, que son unas figuras político-administrativas supremamente importantes de la ruralidad de nuestro país. Entonces los espacios se van a ir generando, los espacios de socialización,
Yo le he dicho a todas las entidades, a todas las instituciones que estamos prestos a irnos todos juntos a contar, a explicar, a hacer pedagogía, a hacer socializaciones. Ya de hecho se han generado varias propuestas de espacios, uno con CRQ, el otro fue de parte del comité de cafeteros. Bueno, nosotros queremos escuchar esto, pero que estemos allá con todo el equipo de nosotros, que son además los que se la pasan en campo y la gente va a preguntar, entonces que seamos también como portadores de esa voz y va a llegar un momento el otro año en el que ya todo el departamento sabe que es una zona de reserva campesina, que es lo más interesante de esto. La pedagogía. La pedagogía y la socialización es supremamente clave. Cuando se delimite, una vez delimitado, y ahí ya viene pues todo el proceso de audiencia pública y todo esto, luego entonces sí vendrá, digamos, que el asunto de la Constitución, pero solo sí o sí logramos cumplir con una etapa que es importante, y es ellos y ellas, las solicitantes, deben generar la formulación de un PDS, que es el Plan de Desarrollo Sostenible de las Zonas de Reserva Campesina. Precisamente, como es un instrumento de ordenamiento territorial, pues necesita una planificación, y esta planificación se hace a través de esa figura. Ya además hemos avanzado un montón este año en tener unas nuevas figuras, además también de reglamentación de la misma, que de pronto en los últimos 30 años en otros gobiernos de pronto no había el interés de ponerle el ojo en la lupa a esas formas de reglamentación. Hemos aprendido la lección, y muchas de las otras zonas de reserva campesina que pues digamos, han expuesto dificultades, etcétera, alrededor de las mismas, pues generó que podamos ya hoy tener también pues un decreto que entonces nos da una reglamentación. Ya con ese PDS, con ese Plan de Desarrollo Sostenible, entonces pues luego ya lograremos tenerla. Ahí sí, el acto administrativo que le da cierre al proceso, y se llama pues el auto de cierre, decisión de constitución de la zona de reserva campesina, y ahí nos contará el documento cuyo polígono es 2 puntos y que cubre a tales veredas o a tales corregimientos. Y probablemente, no necesariamente tiene que ser exactamente el mismo que está en la solicitud. Como cualquier procedimiento ante la Agencia Nacional de Tierras, no siempre todo lo que empieza es lo que uno va a ver en el acto administrativo final. Entonces, el llamado es: hagamos todos parte de este proceso, alcaldes, concejales, lideresas, líderes de juntas de acción comunal, de organizaciones campesinas, consejos consultivos de mujer, por ejemplo, también los comités de víctimas del conflicto, las distintas, digamos, colectivos que se han creado también entre ellos, gremios, gremio cafetero, gremio platanero, ganadero, ahora aguacatero, cacaotero, ¿cierto? Todos los gremios que tenemos, el de frutas. Digamos, y las entidades, las IAS van a ser súper importantes en este proceso. Es, digamos, una articulación gigante con todas, desde personería hasta procuraduría y así sucesivamente. Entonces, este es un llamado que esos campesinos y campesinas le hicieron al departamento. ANT es como el tramitador, digamos, del Ministerio de Agricultura, pero es una solicitud que ellos hacen. Le están diciendo al departamento: queremos una lectura distinta de ordenamiento territorial. Pero en ningún momento eso va a significar que sea, digamos, irnos en contra de todo lo llano, al revés. Es el momento perfecto para armonizar todo, y esa es la apuesta. Natalia, infinitas gracias por estar aquí en CNC, resaltar también ese trabajo que se viene adelantando y por supuesto poner ahí en el centro también al campesino, reivindicarlo en su labor, y también por supuesto sobre todas las acciones que adelantan también desde el tema ambiental, como lo mencionaba, desde el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, por supuesto desde pues la labor que hacen precisamente de labrar muchas veces la tierra. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a ustedes también por Y eso. recordar también que hasta el momento están consolidadas 18 reservas campesinas a nivel nacional. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión, y nos vemos pronto. Gracias.